Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. A continuación, los primeros signos de la información aparecen en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Así que lo que les pido es que en estos tiempos difíciles que nos tocan pasar, que nadie baje los brazos, que nadie les haga creer que es la política. No es la política. Es un tiempo muy difícil. ¿Saben lo que les pido, compañeros? No me dejen soñando solo con la utopía de la igualdad. Suéñenla conmigo y hagamos la realidad de una vez por todas. No me dejen soñando solo, dijo hoy el presidente Alberto Fernández, que en un acto queríamos arrancar con este audio, el programa de Asteriscos de este miércoles, porque está reflejando una altísima tensión en lo más alto del gobierno y la sensación de soledad que está sintiendo Alberto Fernández. Las cosas no están saliendo. La última jugada, que fue traer a Sergio Massa al Ministerio de Economía, todas las semanas da una mala noticia nueva. Esta semana no se le pagó al Fondo Monetario Internacional, el gobierno habló poco de eso, pero en concreto eran más de 2.000 millones de dólares que se negoció postergarlo. Al FMI no le queda otra tampoco, porque la Argentina se está quedando sin reservas, y el último anuncio hecho anoche de canjear los bonos en dólares que tienen organismos públicos, sobre todo el que maneja la plata de los jubilados, que es la ANSES, por títulos en pesos, genera muchísimas dudas en el mercado financiero. Se considera por estas horas que es un manotazo de ahogado, que no va a dar resultado, y se tradujo eso en lo que ocurrido en el mercado. La cotización de los bonos cayó, el riesgo país subió, y un hombre como el ex titular del ANSES, ahora distanciado del kirchnerismo, Diego Bocio, dijo que el gobierno está jugando a la ruleta con los ahorros de los jubilados. En definitiva, un muy mal momento está atravesando Alberto Fernández, viene en declive ya desde hace meses, y bueno, esta declaración que hace hoy, no me dejen solo, pidiéndole a los compañeros que lo acompañen en el gobierno, llega después de que la mujer de Sergio Massa, que está a cargo de AISA, el Servicio de Agua Potable y Cloacas, Malena Galmarini, se quejara de que gente de la Casa Rosada conspira contra las políticas de su esposo ministro de Economía. Es una suerte de todos contra todos, ya lo hemos vivido en la Argentina y nunca terminó bien. Veremos cómo se desempeñan las acciones en los próximos días, en las próximas semanas. Sin dudas, el dato de inflación de marzo, que se va a conocer recién hacia mediados del mes próximo, va a ser decisivo para, determinar el rumbo a seguir, y sobre todo si esa aspiración cada vez más lejana que tiene Alberto Fernández de ser precandidato presidencial, tiene de dónde agarrarse, ¿no? Si tiene algún asidero o directamente deberá admitir el presidente de la Nación que no le da el cuero para buscar otra candidatura, y ceder en todo caso al que sea. Puede ser Cristina Kirchner, aunque lo viene negando con fuerza, puede ser su ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, Daniel Scioli también está anotado, y desde algún sector del kirchnerismo se impulsaría también la candidatura de Axel Kicillof, aunque el gobernador bonaerense no quiere saber nada. Se queda en la provincia, considera que tiene chances de reelegir y prefiere pájaro en mano que 100 volando. Ya Axel Kicillof avisó en
diversas oportunidades que prefiere quedarse en la provincia de Buenos Aires, seguir su mandato, considera que más o menos el conurbano bonaerense acompañaría de nuevo al kirchnerismo, sobre todo con la confianza en que continúen los planes sociales, y bueno, quedarse ahí en la provincia 4 años más, dejar que gobierne otro, que puede llegar a ser la oposición, y después tal vez en el 2027 intentar alguna candidatura a la Casa Rosada. Es un poco la especulación política que está haciendo Axel Kicillof, retomando un muy mal momento el que está atravesando el gobierno nacional. No le cierran los números en materia económica, las reservas están cada día más bajas. Hoy el Banco Central informó la pérdida de poco más de 200 millones de dólares de reservas. Esto va ocurriendo día tras día. Bueno, habrá que esperar ahora un desembolso del Fondo Monetario, pero esa plata, como ingresa, sale, porque también la Argentina tiene numerosos compromisos, numerosos pagos que hacer. Esta última medida tampoco cayó bien en quienes están vinculados a los jubilados y pensionados. Dicen que se está debilitando el fondo de garantía que tiene los cada vez más escasos recursos de las jubilaciones, y que esta medida también conspira contra eso. Imagínense de lo que hay que pagar de jubilaciones y pensiones todos los años. En este momento supera un poco los 4 billones, un millón de millón, 4 billones de pesos. Bueno, quienes desempeñamos tareas en blanco en las empresas, aportamos a esos poco más de 4 billones de pesos anuales el 45% nada más. El otro 55% debe salir de el Tesoro Nacional. El déficit en las jubilaciones es enorme. A su vez, los jubilados y pensionados se quejan por el escaso volumen de las jubilaciones que reciben y que se les licúa minuto a minuto con las remarcaciones de precios en los supermercados. Así que bueno, de este y otros temas más vinculados con la política vamos a conversar hoy en Asteriscos. Hasta las 21 los estamos acompañando. Bien, para profundizar un poco más en esto de las jubilaciones y pensiones, vamos a hablar con uno de los hombres que más sabe sobre este tema. Primero le doy la bienvenida a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Ya lo tenemos en línea, con un poquito de demora y las disculpas del caso, a el titular de IDESA, a Jorge Colina. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, bueno, Julián? Estábamos analizando un poco el escenario. Hay muchas quejas, Jorge, por esta decisión que se tomó con el Fondo de Garantía de los jubilados. Bueno, no se sabe bien todavía para dónde va a salir este nuevo intento de Sergio Massa, pero hay muchos cuestionamientos de que se haya metido mano ahí. Queríamos tener su visión sobre esto. Hay mucha hipocresía desde quienes critican esta medida. En general, mucha gente de la oposición que critica esta medida estuvo a favor de la estatización de esos fondos allá en 2008. Y entonces se decía, bueno, ahora estos fondos van a ser del ANSES, o sea, se estatizaron sin contraprestación, siempre se los pusieron a ANSES, y luego se empezaron a gastar. Y ahora se llega al punto en donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene bonos en dólares. Pero lo que hay que mirar es quién es el deudor de esos bonos. Ese bono es del Estado argentino, que está fundido. El Estado argentino no está pagando nada por los bonos en dólares.
no se lo paga a los inversores extranjeros y al FMI en dólares, ni se va a pagar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, decir que esta medida le saca el recurso al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, le saca papeles que el Estado nunca iba a pagar. Entonces, es sacar el ojo del verdadero problema que tenemos acá. El verdadero problema es que el Estado es el que tiene que pagar las jubilaciones y no tiene más plata, como decía Juan recién. Ya tiene un déficit muy grande, gran parte de ese déficit está provocado por el pago de jubilaciones, así que el Estado no queda otra que emitir para pagar jubilaciones, y esa emisión le roba las jubilaciones a los jubilados. Luego, los papeles del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en la medida que el deudor sea el Estado Nacional, no valen nada. Ahora, Jorge, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Iván? Entonces, digamos, en este escenario, ¿podemos decir que digamos, la situación general de los jubilados es un poco peor o más incierta todavía? ¿O podemos esperar que esto, en definitiva, con el tiempo se vaya todavía deteriorando más? No es un poco peor, porque el Estado argentino nunca iba a pagar esos bonos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se los pagará a otros inversores particulares, a los inversores extranjeros que tengan estos bonos. Pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se iba a pagar nunca. Entonces, no es peor. Acá luego se hizo un pase de papeles. Entonces se dijo, bueno, vos tenés unos bonar en dólares, entonces ahora vendelo y ahí comprame un bono en pesos. Nada más que ahora la situación de los jubilados está muy mal, porque el Estado no tiene más plata para poner el sistema previsional y tampoco quiere darle cierta racionalidad al sistema previsional. Entonces, es tener déficit, emitir para pagar jubilaciones, y la emisión le roba las jubilaciones a los jubilados cuando tienen que ir al supermercado y no les alcanza la plata. Y si tuviéramos que además trazar un escenario a un futuro, si se quiere, no inmediato, pero ¿qué va a pasar con los jubilados que hoy están, digamos, con los trabajadores que se van a jubilar dentro de 5, 10, 15, 20 años? ¿En qué situación se van a encontrar? Con una situación peor que esta, porque, por ejemplo, ahora en estos momentos, ya con la inflación que se acelera, las jubilaciones están un 14% abajo de lo que estaban el año pasado. Entonces, a medida que más haya inflación, más van a perder las jubilaciones. Porque si bien las jubilaciones se ajustan con la inflación, se ajustan con un retraso. Entonces siempre van a ir perdiendo. Y la verdad, por eso es que tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer con el Estado argentino del 2024 en adelante? Si vamos a mantenerlo en déficit, vamos a tener alta inflación y los jubilados van a ver cada vez peor. Cuando nosotros nos jubilemos, que somos los 50, vamos a estar peor. O sea, tenemos que estar empezando a pensar que vamos a tener que vivir otra cosa. Y ahora si se organiza un mejor Estado, se elimina el déficit, y se hace una reforma previsional que saque un montón de irracionalidades que tiene el sistema, entonces ahí sí podemos pensar de que los jubilados van a estar mejor. Jorge, en Francia se acaba de... Bueno, el gobierno sacó directamente por decreto porque en el Congreso era dudoso y hay mucha protesta en las calles. Bueno, el aumento de la edad de jubilación, entiendo que son 2 años a lo que era hasta ahora, con el fin justamente de darle un poco más de fortaleza a los fondos jubilatorios. En parte la reforma previsional que habría que hacer en la Argentina pasa en buena medida por aumentar la edad de jubilación también. No. El tema de la edad de la jubilación argentina debe ser el último tema de la reforma. Es más, la reforma argentina debería ser, tratemos de ir subiendo la edad jubilatoria de ahora en adelante 1 mes por año, como para no tener que dar un salto dentro de 10 años. Pero no es lo más urgente. Lo más urgente es el tema de las moratorias. Entonces, seguimos multiplicando las moratorias, regalando jubilaciones contributivas sin aportes, aún cuando está la pensión universal para el adulto mayor. Y duplicadamente tenemos otro sistema de regalos de jubilaciones, y las moratorias duplican los beneficios, porque la mujer que recibe una moratoria, cuando se le muere el marido, generalmente es lo que más frecuentemente sucede, que el marido se muere antes, pasa a tener 2 jubilaciones. Su jubilación por una moratoria para la pensión. Ya tenemos 1 millón de personas en esta situación. Entonces, un sistema tradicional explotado, en donde está todo el tiempo duplicando jubilaciones.
Ahora, Jorge, por lo menos, ¿cuál avisorás que puede llegar a ser la salida a todo esto? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Ya, digamos, pensemos en un próximo gobierno, entendiendo que las cartas en algún sentido están echadas actualmente, en la situación actual. ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces? ¿Por dónde comenzar? Porque esto, de alguna manera, tal como referís, hay que desactivarlo. El gobierno que cambiemos, que posiblemente vaya a ganar, digamos, a partir de 2014, cuando gobernó en el 2015-2019, explicitaron de que no querían tocar el sistema provisional. Correcto. Entonces, tuvieron en el 2019, llegaron a tener déficit cero. ¿Y qué es lo que sucedió? Habían hecho un sobreajuste en el resto de los gastos de 2% del PBI para poder compensar el 2% del PBI, que era el déficit previsional. Entonces, ese sobreajuste es lo que en definitiva los terminó haciendo perder las elecciones. Si del 2024 en adelante la tesitura es la misma, que no tocamos el sistema provisional, la crisis va a seguir, porque el tema del sistema previsional le impone un déficit fiscal estructural de por lo menos 2% del PBI al Estado. Y además una reforma previsional no tiene resultados mañana. Tiene resultados de acá a 10 años recién. Pero bueno, por lo menos hay que tener un horizonte, es decir, con esta reforma previsional vamos a ir convergiendo a un equilibrio de acá a 10 o 15 años. Pero yo creo que entonces el próximo gobierno lo que tiene que decir es sí, vamos a ordenar el sistema previsional y tiene que comunicar fuertemente a la población de que es muy necesario hacerlo, porque hay un montón de jubilados hay 1 millón de jubilados que tienen 2 jubilaciones y va a haber más todavía en el futuro, y tenemos el 50% de los niños que dentro de 10, 20 años tienen que sostener este sistema previsional, que hoy son pobres y que no tienen educación. Entonces, este sistema previsional no se sostiene, estructuralmente no se sostiene. Jorge, gracias como siempre, un saludo grande. A ustedes, muchas gracias. Bueno, Iván, ahí estaba el diagnóstico de uno de los hombres que más sigue el tema jubilaciones. Indudablemente, Jorge Colina decía, si seguimos dando jubilaciones a personas que nunca aportaron, se va a complicar cada vez más el escenario. La última moratoria previsional que se aprobó hace pocas semanas y suma 800.000 personas, según estima el gobierno. Sí, vos sabés que a mí me hacía acordar, José, un poco la conversación en torno al cambio climático, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que sabemos? Que si el mundo no reduce la emisión de gases, el efecto invernadero lo único que va a lograr es acabar con la vida en la Tierra. Y para eso hay un tiempo perentorio para llevarlo a cabo, ¿no? Esto, si uno lo traspola al sistema previsional, es clave que si no se toma cartas en el asunto y se modifica, no es que se va a perjudicar, no va a haber recursos para distribuir entre los jubilados en un sistema en los próximos años. Entonces, me parece que acá casi ya ni siquiera es una cuestión de oportunidad política, es una cuestión hasta de supervivencia del sistema de una nación, de un país, ¿no es cierto? Bueno, y recordemos, Iván, que el Estado ya echó mano de las jubilaciones cuando estatizó el régimen de jubilación privada, que tenía muchas deficiencias, pero quien más aportaba terminaba teniendo una jubilación más alta. Lo que hizo el gobierno fue, unificar todo en un sistema estatal que hace agua por todos lados, ¿no? Claro, eso recordemos que fue, si se quiere, en su momento significó para las arcas del Estado, una joya, ¿no? Haber, en todo caso, tomado el dinero que estaba depositado en la FJP, que por cierto era un sistema, hay que decirlo también, muy complejo y hasta deficitario. Las jubilaciones, las últimas que llegaban en aquella época, por lo menos los rendimientos de esas jubilaciones eran negativos para personas que venían aportando. Ahora bien, esto se convirtió en un botín y efectivamente este fondo de garantía de sustentabilidad nunca quedó claro, en todo caso, la utilización. ¿Para qué servía? Bueno, ahora encontrar evidentemente un fin, pero para cubrir una coyuntura realmente compleja, que lejos está de ser, en algún sentido,
el escenario económico y el escenario previsional que requiere un país. Esto no pareciera ser una decisión para, en todo caso, mejorar la situación previsional, sino, en todo caso, un parche para resolver un problema, un cuello que hay en este momento en la Argentina por la escasez de dólares, por la presión sobre el tipo de cambio y por la inestabilidad económica. Bueno, y mientras este escenario está tallando en la política económica, el gobierno sigue cada vez más peleado. Vamos a escuchar lo que dijo la esposa de Sergio Massa, titular de AISA, sobre lo que le está pasando a su esposo, la queja que tuvo Malena Galmarini. Iván, la escuchamos. Las operaciones políticas nunca gustan, los off the record nunca gustan, y cuando vos sabés de dónde vienen, tiene derecho a enojarse. Ahora adentro de la Rosada. Bueno, ahí estaba clarita Malena Galmarini diciendo que las operaciones políticas contra su marido vienen de adentro de la Casa Rosada. Iván, lo tenemos en línea a el economista Ricardo Delgado. Ricardo, José Calero te saluda, Iván Damianovich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Muy buenas noches. Bueno, indudablemente el ruido político está en primera fila. Cuando las cosas tampoco salen bien en lo económico, por supuesto el ruido se amplifica. Massa va echando mano de todo lo que puede, pero obviamente los recursos se van agotando. ¿Te da la impresión de que esta última jugada con los bonos, sobre todo del ANSES, es un poco una de las últimas opciones que le quedaban? Sí, José, me parece que es bastante claro que la inminencia de un faltante importante de dólares en el mercado, producto de una muy mala cosecha de soja y de maíz, que vamos a empezar a ver con mayor claridad a partir del mes de abril, lo puso al equipo económico en la necesidad imperiosa de ordenar un poco el mercado cambiario, en particular las cotizaciones del dólar, de los dólares financieros, el CCE, el MEP y por supuesto también indirectamente el Blue, que de alguna manera también indica que el gobierno no va a ir a una devaluación, o sea, a subir el piso de esa brecha a una devaluación del tipo de cambio oficial, por lo menos de manera, de un día para el otro saltar 30-40%, como de alguna manera, algunas recetas recomiendan en estos casos, y que va a intentar justamente bajar el techo, o por lo menos evitar que ese techo siga subiendo, de modo de dar cierta certidumbre en un momento en donde cuando faltan dólares la economía argentina siempre cruje. Hola Ricardo, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Ahora, parece un poco pretencioso, ¿no? Por un lado, buscar como objetivo arrojar cierta certidumbre, queriendo, si se quiere, morigerar el alza en los tipos de cambio financiero, mientras se está corriendo una inflación cada vez más potente, cada vez más difícil de desactivar, con contratos que se empiezan a actualizar o a indexar de una manera mucho más automática. ¿No observás que hay un problema serio de confianza ya a esta altura con la política económica? Sí, yo diría, no a esta altura, ¿no? Durante todo este gobierno, te diría desde el final del gobierno anterior, la confianza no se ha recuperado. Uno lo puede mirar, si querés, en el indicador de riesgo país. En el mejor momento de la Argentina durante este gobierno tuvo 1.100 puntos de riesgo, está en 2.400, tuvimos una mala performance sobre los bonos en el exterior hoy, una brecha cambiaria del 80-90% se hace muy difícil de administrar para bajar justamente o calmar esta incertidumbre profunda que se tiene, y como bien vos decís, hay un punto que es importante marcar, que es el hecho de que con una tasa de inflación en ascenso, una estabilidad nominal de los dólares financieros lo que va a hacer es
obviamente, que sea más barato el precio de salida y la dolarización en la Argentina, y esto me parece que es también un tema bastante grave a futuro, ¿no? Entonces me parece que hay una combinación de factores en este intento de evitar una nueva crisis. A veces el equipo económico echa mano a algunos instrumentos un poco cuestionables. En el mercado financiero, ¿cuáles son las principales preocupaciones, Ricardo? ¿Hay algún ruido por la posibilidad de que se produzca alguna especificación de facto o medidas de ese tipo? No, a ver, yo lo que creo que lo que va a aumentar con este proceso, por ejemplo, de obligatoriedad de los organismos del Estado, de las agencias públicas, de vender sus bonos en dólares, lo que va a aumentar es el riesgo de default de esa deuda, ¿no? Una cosa es que una parte de esa deuda esté en manos del FGS o del PAMI o de cualquier agencia o cualquier fondo fiduciario del Estado, y otra cosa es que esté en manos de los privados, ¿no? Entonces, ahí va a haber evidentemente algún tipo de acomodamiento a una mayor percepción de riesgo de default futuro sobre esa deuda. Yo te diría que esta, si querés, alquimia financiera o este intento de maniobra financiera, como siempre, no resuelve los problemas de fondo. Que la economía no tenga los dólares suficientes para operar con normalidad, por un lado, que la inflación esté en aumento por el otro, hacen que esta Argentina entre de vuelta en este segundo trimestre del año en zona probablemente de turbulencias, además en un año electoral en donde justamente en este trimestre se definen las candidaturas. Entonces también va a haber de parte de los inversores una actitud más precautoria o más precavida, mirando a ver quiénes son los que van a competir en las PASO primero y en las generales después, y seguramente van a querer y van a requerir y demandar, como ya están haciendo, opiniones de los candidatos no solo del gobierno, sino de la oposición. Hoy el INDEC dio el dato del Producto Bruto, 5.2 en el año pasado, pero con una desaceleración notoria en los últimos meses. ¿Este año no habría crecimiento económico, Ricardo? No, nosotros estamos terminando de precisar escenarios nuevos, pero te diría que este año el promedio de los escenarios que manejamos está dando una caída de 3 puntos del PIB, o sea, vamos a entrar en recesión nuevamente, básicamente por el efecto, no solamente el efecto directo que implica la menor producción, digamos, de la soja y el maíz sobre el Producto Bruto, sino también el impacto que tiene la ausencia de dólares o la escasez de divisas sobre el resto de las actividades. Vos pensás que para que las actividades funcionen normalmente se necesita importar, y va a haber menos dólares para pagar esas importaciones. Argentina no tiene financiamiento externo, y entonces las actividades productivas van a sentir también el parate de la escasez de los dólares que no llegan en la fluidez necesaria del sector agropecuario. Ricardo, la última por mi lado. Vos al principio mencionaste el intento del gobierno de alejar cualquier maniobra en torno a una devaluación, evitar una devaluación y entregar en todo caso el poder o terminar este mandato con ese objetivo que se lo plantearon reiteradas veces. Primero, ¿vos crees que eso es viable? Y te lo pregunto porque esta semana me tocó conversar con algunos dirigentes políticos, varios de ellos en la oposición, pero y algunos referentes del mercado, que están dando por hecho que en algún momento la devaluación es inexorable. ¿Qué es lo que vos crees? Bueno, creo que lo que vamos a tener que ver, esto que empezamos a conocer ayer a la noche, me parece el intento final para evitar la devaluación y un eventual desdoblamiento cambiario, que obviamente implica una devaluación también. Creo que, hay poder de fuego, a priori, el equipo económico tiene vendiendo de manera que se verá cómo, a través de licitaciones, subastas al mercado, estos bonos en dólares que permiten salidas, como decíamos antes, a los pesos acorralados. Hay alguna posibilidad de que
se empuje con la barriga, ¿no? De que se gane el tiempo para evitar esa devaluación, pero no está para nada descartada. Yo creo que es el intento final, a mi juicio, de una devaluación que en general las devaluaciones las termina decidiendo el mercado, ¿no? Finalmente, y obviamente las toma el Poder Ejecutivo, pero es la propia escasez, la regla de juego de la oferta y la demanda, la que finalmente determina el valor de ese activo tan preciado que es el dólar en Argentina. Ricardo, gracias, que te vaya bien. Un abrazo, que tengan buenas noches. Ahí estaba Ricardo Delgado, director de la consultora analítica, con todo el escenario económico en asteriscos. Iván, contigo nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto, un abrazo grande, José. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y el mundo que viene, toda la tecnología con Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, hoy contacto, con un tema más científico que tecnológico. Hicimos contacto. Eso es lo que dan a entender algunos titulares que aparecieron durante esta semana y que seguramente de forma directa o indirecta todos leímos, esos titulares que ponen que un estudio del Pentágono
afirma que una nave nodriza extraterrestre está enviando sondas a la Tierra. Creo que todos tenemos que haber escuchado en algún lugar esa información. Bueno, ¿y qué pistas hay de que esto pueda ser realmente un contacto del tercer tipo o la posibilidad de que sea terrestre lo que está llegando? Bueno, la realidad es que lo que sucede con este tipo de noticias es que es tan complicada la forma en que se trabaja a nivel científico, sobre todo estos últimos años, en que organismos como la NASA comenzaron a estudiar desde una perspectiva científica pura lo que es el fenómeno OVNI, que da muchas interpretaciones, y sobre todo cuando llega a la instancia periodística es muy tentador poner este tipo de titulares. La realidad es que básicamente lo que sucedió, y vale la pena hacer esta aclaración y contarlo en el programa, porque salió en todos los medios grandes, y salió de esa manera en todos los medios grandes, es que simplemente 2 científicos hicieron una publicación. Y sí, un científico es un científico que trabaja para el Pentágono, o sea, no representa al Pentágono, no es un informe del Pentágono, es un científico que trabaja para el Pentágono. Y otro científico que es muy conocido y que es bastante polémico, más allá de que es un científico muy brillante, que es este hombre, se llama Avi Loeb, que no sé si recordás que hace un par de años decía que venía una roca gigante que se llama Oumuamua, que decía que era una nave extraterrestre. No sé si te acordás de esa noticia que pasó hace mucho tiempo. Bueno, este mismo hombre, que evidentemente tiene un gran fanatismo por ver cosas extraterrestres por todos lados, hizo una publicación junto a este otro científico, en los cuales lo que hacen es analizar objetos de los cuales todavía no tenemos comprensión de qué es lo que hacen o cómo se mueven. De la misma forma que no tenemos comprensión de casi todo en el universo, porque la parte que nosotros observamos del universo es mínima. Escribieron un estudio, y en el artículo lo que dicen literalmente es que hay observaciones que estamos realizando en las cuales suceden fenómenos que desafían las leyes de la física. Pero lo que dejaron en claro también en ese artículo es que esas anomalías o esas cuestiones que no se pueden explicar, para decirlo de forma muy simple, pueden ser simplemente porque los instrumentos que tenemos no son lo suficientemente sensibles para poder capturar la imagen completa de lo que está sucediendo. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es 2 científicos que sacan un documento en el que, con la información que tienen y reconociendo que le faltan datos, porque están diciendo claramente que no tienen los instrumentos necesarios, lo que hacen es enumerar montones de hipótesis. Y entre todas esas hipótesis, en una página perdida en el medio, que explican todo tipo de hipótesis, ellos dicen que nombran a esa nave nodriza. Pero es una hipótesis más entre las miles que pueden poner en ese estudio. Y esa hipótesis ni siquiera es el centro del estudio y ni siquiera figura en lo que vendría a ser la conclusión del estudio. Pero bueno, eso se llenó de titulares durante toda esta semana y genera preocupación porque mucha gente iba diciendo, repitiendo en redes sociales, estalló el tema de que se viene la invasión extraterrestre, y no es así, afortunadamente. Bueno, sí, lo que siempre venden en las películas, ¿no? Las naves que se mueven en forma diferente a las terrestres y que identifican con alienígenas. Bueno, estaba muy bien la aclaración, porque ese tema provocó bastante revuelo en los últimos días, y viene bien siempre tratar de ponerlo en un contexto adecuado. Rodrigo, gracias como siempre por toda la información del mundo que viene. Nos reencontramos la semana próxima. Muchísimas gracias, José. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Ya seguimos. You
the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting. El dato de inflación es un dato que obviamente nos parece malo, malísimo, y además que no era el esperado. Es un dato que yo les puedo dar explicaciones, pero por supuesto las explicaciones no son excusas frente a quien tiene que ir todos los días al almacén. Bien, ahí estaba Gabriela Cerruti, vocera del presidente Alberto Fernández. El dato de la inflación es un dato malísimo. Decía, lo tengo en línea a Roberto Bachman, director del Centro de Estudio de Opinión Pública. Roberto, José Calero lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, José? Bueno, es así, ¿no? La opinión pública, la primera gran preocupación es la inflación. Sí, la inflación más la economía involucra prácticamente entre 7 y 8 de cada 10 argentinos. La principal preocupación. Y sin ninguna duda, 6,6% es un dato muy malo, más el inicio de una IPA, más el 6% de enero, inicia el año electoral de muy mala manera. Bueno, y una proyección que... Para el oficialismo, ¿no? Sí, una proyección que se está yendo a casi el 7% para marzo. Veremos finalmente cómo termina el mes. Ahora, tratando de ir un poco más a fondo, Roberto, ¿qué es lo que dice la gente cuando se la consulta? Sabemos que la inflación es lo que más preocupa. Ahora, ¿hay algún dato más cualitativo sobre qué es lo que pretendería la gente que haga el gobierno? Sí, bueno, ahí las opiniones se dividen, porque ahí empieza a funcionar la mal llamada grieta, que en realidad es la polarización de una sociedad. Porque en realidad el primer dato que hay que tener en cuenta que es un dato no cualitativo, bien cuantitativo. El segundo problema asociado a eso es la puja distributiva. Eso no se le puede preguntar a la gente porque es un tema muy macro, económico, ¿no es cierto? Y se pregunta a través de un requerimiento sencillo, que es indagar percepciones con respecto a cómo llegas a fin de mes con los sueldos, con los salarios, con los ingresos. Y ahí vemos que hay un 30% que no llega a fin de mes y alrededor del 35 a un 40%, de acuerdo a los meses, que llega con lo justo. Y esto es lo que está mostrando este tema de la puja distributiva. Es cierto que baja la inflación y que baja la desocupación, está bajando, y un dato muy bueno al respecto, pero es cierto también que hay mucha desocupación disfrazada que está en el crecimiento en los últimos años de la categoría de monotributistas. Muchos de ellos son o desocupados o con ocupaciones muy, débiles, lábiles, o bien son trabajadores que están en negro, vamos a decirlo concretamente, pero que casi 7 de cada 10 argentinos tengan cierta dificultad para llegar a fin de mes, les está mostrando la segunda gran preocupación, que también está muy marcada en los argentinos, aunque la nave capitana de las preocupaciones es sin lugar a duda la inflación, porque esto es lo que se nota en el bolsillo y se ve muy concretamente. El resto son temas más de orden cualitativo. Si nosotros le preguntamos a la gente si el Estado tiene que estar presente como regulador de la economía, ¿no es cierto?, un modelo económico, o el Estado debe reducirse a su mínima expresión para que lo que ordene la economía
sea el mercado, ahí las opiniones están divididas. Muchos por supuesto no saben, no contestan, pero el resto de los que contestan se dividen en dos. Si nosotros le preguntamos a la gente, y acá un dato muy importante, me pasó una vez al gobierno de Macri, que fue un desastre cuando lo quiso hacer, si quiere seguir con el actual sistema jubilatorio, con todas las dificultades que tiene, ¿no es cierto?, el sistema de reparto estatal, o prefiere ir a un sistema privado, sin nombrar la palabra FJP porque tiene mala prensa. Y bueno, ahí es lapidario, casi 70-30 en la relación a favor de los sistemas jubilatorios estatales. Ahora, si le preguntamos sobre los impuestos, si el impuesto tiene que ser un impuesto importante pero progresivo, esto significa que pague más impuestos el que más gana y que pague menos impuestos o ningún impuesto el que menos gana o el que menos tiene, o la otra opción es que bajen los impuestos para todo el mundo, y ahí las opiniones vuelven a dividirse. Entonces hay anclajes muy diferenciales, y por supuesto que cuando le preguntamos a la gente qué expectativas tiene con respecto a un próximo gobierno que tiene que solucionar, y ahí aparece nuevamente esto que, es repetitivo, pero reafirma la hipótesis totalmente. El primer elemento es bajar la inflación, y el segundo aspecto que la gente pide para el próximo gobierno es que haya mejores fuentes laborales, que haya mejores trabajos y que se pueda ganar lo suficiente. Y ahí cierra esta segunda cuestión, que es la de la puja distributiva, que es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, interesante cómo también la grieta llega a algunas cuestiones económicas. Hay que tener en cuenta también, Roberto, que muchos de los asalariados, por lo menos los escalones más bajos, están debajo de la línea de pobreza también, ¿no? Sí, por supuesto. Si hoy hablábamos, estos días aumentó el salario mínimo a 88.000 pesos y la canasta básica está en 170.000 y la jubilación de la mínima está en 60 y pico de mil. Está bien, vamos a suponer que es un jubilado en una familia, son dos jubilados, ¿no? Marido y mujer, o cobra la pensión, el que quedó viudo, pero el que es jubilado, soltero, o que no tiene esa capacidad, ¿cómo hace? No digo para llegar a fin de mes, para poder sobrevivir si no tiene alguien que lo ayude externamente. Y esto es grave. También terminan resultando poco sustanciosos en este contexto la ayuda social, ¿no es cierto? La asignación universal, las asignaciones que hay, o los otros tipos de ayuda que llegan por parte del Estado. Todo esto está puesto en tela de juicio, por eso la gente está pidiendo que baje la inflación y que haya mejores ingresos. Roberto, gracias como siempre, un abrazo grande. No, un abrazo para ustedes, buenas noches. Ahí estaba Roberto Bachmann, analista político, director del Centro de Estudios de Opinión Pública en Asteriscos. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Todos los datos de la provincia de Buenos Aires llegan de la mano de Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, estaba acá mirando un poco el repaso de tu síntesis informativa y recordando que Máximo Kirchner lo corrigió en el acto de la Cámpora al gobernador bonaerense por alguna de sus declaraciones. Ahora se han mostrado juntos en Loma de Zamora, Juan. Tal cual, como vos bien lo indicás, esto fue en Avellaneda, donde, vamos a hablar en términos políticos, Máximo Kirchner le tira una chicana al gobernador Kicillof diciéndole: gobernador, es el momento de poner militantes, no hay que subir la militancia en los lugares. Bueno, esto mucho no gustó. Bueno, acá apareció como intermediario, estamos hablando del hombre de Lomas de Zamora, que organizó justo un acto, estoy hablando de Martín Insaurralde, en la inauguración del hospital diagnóstico en Temperley, y bueno, justamente estuvo Kirchner, estuvo Axel Kicillof y estuvo Guado de Pedro en un clima de tranquilidad, y me dijeron que el gobernador tomó nota y de
dentro de los funcionarios, de los nuevos, van a nombrar no solo militantes de la Cámpora, sino de otras agrupaciones también. Bueno, cómo le gustan los puestitos a estos muchachos, es tremendo. Bueno, ahí indudablemente Axel Kicillof tampoco puede hacer demasiado ruido. ¿Qué está pasando por el lado de la oposición, Juan? Bueno, dos temas. Ritondo de gira en el oeste de la provincia de Buenos Aires, Moreno, Luján, Suipachi y Mercedes. Y vos fíjate qué cosa, ¿no? Mientras por un lado Máximo le dice que suba la militancia, Ritondo en conferencia de prensa le dijo, bueno, que el gobernador había abandonado las obras que inició Juntos por el Cambio allá en el 2015 y la única inversión de Kicillof fue en cargos para militantes, ¿no? Qué cosa, ¿no? De un lado de la vereda lo acusan de poner muchos militantes y del otro lado oficial le dicen hay pocos, ¿no? Bueno, lo vimos ahí al guapo con camiseta, visitando algunos distritos de la provincia, se viene burlando. Sí, yo creo que la agencia que le está manejando la comunicación y los spots me parece que habría que ponerle un poco de leche, es mucho café, ¿no? Me parece que esto se nota que está muy pautado. Pero así todo, la información nos dice que el hombre que representa el partido Movimiento de Integración Federal y Alternativa Republicana Federal, Fernando Burlando, precandidato a gobernador, estuvo de gira por Olavarría, Azul y 25 de Mayo, 3 importantes distritos de la 7ª sesión electoral. Y lo acompañó alguien llamado Fabián Reale, que había sido uno de los colaboradores estrechos de Javier Milei en la 3ª sesión electoral. Entonces estamos en condiciones de decir que Fabián Reale, el hombre de la matanza, pegó el salto y hoy está trabajando por Fernando Burlando. Un Burlando que en algunas encuestas en el Gran Buenos Aires aparece con un mínimo de 5 y un máximo de 8 puntos de intención de votos como La Matanza. Bueno, habrá que ver a quién le saca votos Burlando. Indudablemente el juicio tremendo por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell lo ayudó y mucho con su imagen, a ser conocido, que es clave para un candidato. Juan, gracias como siempre por toda la info, nos reencontramos la semana próxima. Buena semana y nos encontramos el próximo miércoles. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. Bueno, retomamos la tónica mundialista porque se vienen los amistosos de la selección argentina y quién mejor para comentarnos lo que viene que Adrián Tacone. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, se viene el partido en el más monumental. Sí, ahí estará el estadio repleto esperando a los campeones del mundo. Una expectativa enorme, está todo vendido, obviamente. Volaron las entradas y con la presencia de Messi, que puede llegar a convertir su gol número 800 de manera oficial en toda su carrera y el número 100 en la selección argentina, parece que son 2 goles ante la selección de Panamá, una selección alternativa, porque el entrenador Christensen, un danés que dirige a la selección mayor de Panamá, decidió no traer a los titulares, e incluso él tampoco vino, mandó a control remoto lo va a manejar el equipo. Pero va a ser una fiesta, básicamente. Sí, claro. La selección con el público después de la obtención de la Copa del Mundo, ¿no? Bueno, y en materia de seguridad, ¿qué se va a hacer, Adrián? Un operativo muy grande. Ya de esta noche a las 10 de la noche ya cierran las inmediaciones del Estadio Monumental. El tema es cómo va a llegar la selección al predio, al estadio. Sí, porque puede haber gente en el camino. En principio decían que cada uno vaya por su lado, pero la verdad va a estar muy complejo. Otra alternativa es la más lógica, que sacan el micro de la concentración de Teiza, pero también habrá que ver cuánta gente acompañará ese traslado, ¿no? Y también la alternativa es, como sucedió en aquella jornada histórica ya de diciembre del año pasado,
cuando quisieron llegar al obelisco y no pudieron, también hay una opción de ir hasta en helicóptero al Estadio Monumental. Para eso hay varios preparados, ¿no? Lo cual es una locura total. Algo que... Sí, la expectativa es total, se notó con esta cena que tuvo Messi en una parrilla, después con el encuentro con Marcelo Tinelli. El otro día se escuchaba por ahí que hasta Leo lo disfruta esto, porque sí, claro. pasó tanto y esperó tanto este momento en el reconocimiento con la gente, que a él no le importa que haya, no sé, 500 personas esperándolo. Sí, tampoco a la gente le va a importar si el partido empieza media hora, una hora después. La expectativa de fiesta es total. Bueno, la sorpresa del partido que van a tener en teoría los suplentes de la selección en este encuentro, que tendrían el viernes con River, causó sorpresa esto, y bueno, después quedará lo de Curazao en Santiago del Estero, ¿no? Que también, imaginémonos, que va a haber una expectativa enorme, un estadio de padre de ciudades mundialista prácticamente por la conformidad del mismo, y sí enfrentaron una selección muchísimo menor, incluso hasta de Panamá, que es la de Curazao, y también con la expectativa de ver a los campeones del mundo en el interior del país. Lo del partido de los suplentes de la selección con River sorprendió, y mucho, porque River tiene un amistoso el sábado en Salta, al cual mandará sus suplentes. Pero bueno, viste, todo lo que rodea a la selección por estos días es novedad, noticia. Sí, incluso bueno, la aparición en el entrenamiento de River de Enzo Fernández también generó mucho alboroto, la expectativa es total, y no es para menos, Adrián, porque fueron 3, la coronación fue la Copa del Mundo, pero fueron 3 torneos al hilo de primerísimo nivel, los más importantes, Copa América, la finalísima y finalmente la esperada Copa del Mundo. Así que habrá que ver, yo creo que está casi confirmado, si no media ningún imponderable, que Lionel Messi va a jugar la Copa América, ¿no? Sí, eso está casi confirmado, diríamos, hasta que él mismo, viste, cuando terminó el Mundial, quiere tener un par de años más como campeón del mundo. Bueno, la Copa América en Estados Unidos es ideal, ¿no? Tendremos toda la información de lo que pase con la selección. Adrián Tacone, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bien, nos vamos con los muchachos, y ojalá que sea realmente una fiesta estos 2 partidos que va a jugar la selección argentina. Nos reencontramos la semana próxima, como siempre, el miércoles desde las 20 en Ecomedios 1220, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.